existía? ¿Y si te dijera que no todas las personas que llegan a tu vida son enviadas por Dios? Que algunas en realidad portan una misión oculta: contaminar tu entorno, confundir tu mente, debilitar tu fe y sabotear silenciosamente tu propósito. ¿Y si te dijera que hay rostros que parecen luz, pero son sombra, palabras que suenan como amor, pero están cargadas de veneno espiritual? ¿Lo creerías? ¿Y si te dijera que Dios en su infinita misericordia muchas veces te separa de estas personas sin que tú lo entiendas, no para castigarte, sino para rescatarte? Porque hay demonios que no llegan en forma de ataque, enfermedad o accidente. Llegan como vínculos emocionales, conversaciones amables, conexiones que parecen bendición, pero fueron asignadas desde el infierno para destruir tu destino. Este no es un video más. Este es un llamado del cielo, una revelación urgente que puede abrirte los ojos a una verdad que está afectando tu vida sin que lo notes. Hay demonios que se disfrazan de personas, personas con nombre, rostro, afecto, pero con una carga espiritual que no proviene del Espíritu Santo. Hoy vas a descubrir cómo actúa Dios cuando quiere protegerte, cómo Él corta vínculos que tú no te atreves a soltar, cómo mueve, sacude, rompe, no para herirte, sino para salvarte. Porque cuando el enemigo quiere destruirte, manda personas, pero cuando Dios quiere protegerte, también las quita. Muchos de los dolores que has vivido, muchas de tus recaídas espirituales, muchas de tus confusiones internas, no vienen de tu pecado, sino de tu entorno, de personas que no ves como amenaza, pero que están drenando tu unción, enfriando tu fuego, apagando tu discernimiento. Y hoy en este mensaje, el Espíritu Santo va a encender nuevamente tu percepción espiritual. Vas a recuperar lo que perdiste en medio de vínculos contaminados. Vas a ver, vas a entender, vas a romper, porque este mensaje es una espada, una luz, una advertencia, pero también una restauración. Te aseguro que lo que estás por aprender hoy puede desbloquear una bendición que ha estado retenida por años. Puede ser la llave para romper ataduras invisibles que has cargado sin darte cuenta. Puede ser la respuesta que tus oraciones han estado esperando. Por eso te pido que antes de seguir, hagas un acto profético. Comenta aquí abajo esta frase corta, como declaración de firmeza espiritual. Hoy decido no ignorar. Sí, escríbelo, porque al hacerlo le estás diciendo a tu alma que hoy termina el autoengaño, que hoy empiezas a caminar con discernimiento, que no vas a tolerar lo que antes ignorabas. Cada comentario tuyo ayuda a que este mensaje llegue a más personas que están siendo destruidas por vínculos que parecen inofensivos. Así juntos estamos sembrando luz en miles de hogares. Dale me gusta al video porque eso activa el algoritmo de YouTube para mostrar esta palabra a quienes más la necesitan. Y si todavía no te has suscrito, hazlo ahora, porque este canal está siendo usado como un refugio espiritual para miles de creyentes que no tienen una iglesia cerca, un liderazgo claro o una palabra que los despierte. Aquí te alimentamos, te confrontamos y caminamos contigo hacia la libertad total. Tú haces parte de esta comunidad que no se conforma con lo superficial, que no busca palabras bonitas, sino verdades eternas. Y hoy vas a recibir una. Pero prepárate porque lo que vas a aprender puede cambiar tu entorno, tu percepción, tu círculo y tu destino. Y una advertencia, la penúltima enseñanza del video de hoy puede ser la clave que estabas esperando para romper la cadena más fuerte que aún te ata. No la pierdas por nada del mundo. Ahora sí, abre tu corazón, silencia el ruido, respira profundo. Que el Espíritu Santo te guíe en este viaje de revelación y limpieza profunda. Comencemos. Hay momentos en la vida en que creemos haber recibido un regalo del cielo.
cuando en realidad lo que llegó fue una trampa perfectamente disfrazada. Personas que aparecen justo cuando más necesitábamos consuelo. Palabras que parecen bálsamo para el alma herida. Abrazos que transmiten calma. Compañía que da la sensación de refugio. Pero lo que no vemos al principio, lo que escapa a los ojos naturales, es que muchas veces esa bendición viene cargada de una atmósfera completamente contraria al Espíritu de Dios. Porque el infierno no siempre ataca con ruido. Muchas veces se infiltra en silencio y lo hace a través de personas. El apóstol Pablo fue claro cuando escribió a la iglesia de Corinto. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Gus Corintios 11:14. No se presenta con cuernos y rostro sombrío. Se viste con belleza, con carisma, con lo que tú anhelas, con lo que te falta. Así es como opera el enemigo. No viene para asustarte, viene para confundirte, para que lo abraces sin darte cuenta, para que le abras las puertas de tu alma creyendo que es alguien de Dios, cuando en realidad carga una agenda de destrucción. Y esa destrucción no ocurre de un momento a otro. No es una explosión, es una erosión lenta, progresiva, casi imperceptible. Todo comienza con una pequeña distracción. Ya no tienes el mismo enfoque espiritual. Tu tiempo con Dios disminuye. Tu sensibilidad se debilita. Empiezas a justificar actitudes que antes discernías como incorrectas. Cambias convicción por conveniencia. Te haces cómplice emocional de lo que antes sabías que te robaba la paz. Pero como el rostro es amable, como las palabras son dulces, como el vínculo parece saludable, no lo cuestionas. Y es ahí donde el enemigo avanza. Lo que muchos no saben es que no toda cercanía es divina. Hay conexiones que no son fruto del amor de Dios, sino producto de una asignación del infierno. Y no lo decimos con ligereza, porque a lo largo de la Biblia vemos este patrón repetido. Satanás no necesita poseer a una persona para usarla. Basta con que esa persona esté herida, abierta espiritualmente, emocionalmente inestable o desconectada de la presencia. Se convierte en un canal, un acceso, una puerta. Y si tú estás en una etapa vulnerable, si estás hambriento de afecto, si estás sediento de atención, si no estás espiritualmente firme, entonces te conviertes en el blanco perfecto. Piénsalo así. ¿Por qué razón Jesús, siendo Dios hecho, ne oraba tantas veces a solas? ¿Por qué subía al monte a buscar dirección del Padre, incluso después de hacer milagros? Porque entendía que su conexión con el cielo debía ser más fuerte que cualquier afecto humano. Sabía que no todos los que se le acercaban eran enviados por Dios. Algunos venían a tocarlo para sanar, sí, pero otros venían con preguntas malintencionadas, con trampas verbales, con sonrisas traicioneras. Sabía que entre los 12 que eligió, habría uno que lo entregaría, pero nunca dejó de escuchar al Padre, y eso fue lo que lo protegió. Tú también necesitas esa conexión con el cielo, porque en tiempos de apariencia, el discernimiento ya no es un lujo, es una herramienta de supervivencia espiritual. Estamos rodeados de personas con rostros amables, pero atmósferas densas, que te saludan con afecto, pero te arrastran lentamente a una tibieza espiritual de la cual es difícil salir. Personas que te hacen sentir acompañado, pero te desconectan de la voz de Dios. Y lo más peligroso, personas que tú crees que son indispensables, pero que han sido insertadas en tu vida para desviar tu asignación. Cuando una sonrisa esconde una asignación del infierno, no lo sabrás al primer encuentro, pero tu espíritu lo percibirá. Habrá una incomodidad que no puedes explicar, una pérdida de paz que aparece justo después de hablar con esa persona, una confusión mental que no puedes asociar a ningún hecho, un silencio de Dios que antes no existía. Esas son las señales. Pero muchos las ignoran. Prefieren creer en lo que ven
que en lo que sienten en lo profundo. Y ahí es donde se inicia la decadencia espiritual. No se trata de juzgar a las personas, se trata de entender que el enemigo no necesita permiso cuando encuentra puertas abiertas. Y muchas de esas puertas se abren por carencia afectiva, por heridas no sanadas, por emociones no discernidas. Él se disfraza y lo hace bien. También que muchos creyentes, incluso maduros, han caído en trampas que empezaron con una buena conversación, con una oración compartida, con una empatía inmediata, pero detrás había veneno. ¿Recuerdas a Eva en el Edén? No cayó porque vio algo aterrador, cayó porque escuchó algo convincente. La serpiente no la atacó, la sedujo con razonamientos y el fruto no parecía maldito. Al contrario, era agradable a los ojos. Así opera el infierno. Te hace bajar la guardia con lo agradable, te hace caer con lo placentero, te hace perderte con lo que parece inofensivo. Por eso Pablo advierte: no te maravilles, no te dejes engañar por lo que brilla. No todo lo que parece luz proviene del trono de Dios. A partir de ahora, vamos a sumergirnos en una serie de episodios bíblicos y señales espirituales que te permitirán abrir los ojos y detectar cuando una persona, por más amable que parezca, fue enviada no para bendecirte, sino para secarte. Porque si logras discernir la asignación que hay detrás de una sonrisa, te ahorrarás años de dolor, retroceso y desvío espiritual. Lo que viene a continuación es revelación pura, una lámpara para tu camino, un despertar para tu alma y un escudo para tu propósito. Elías acababa de vivir uno de los momentos más gloriosos de su ministerio. Acababa de confrontar a los profetas de Baal ante el pueblo, en un desafío directo que demostraría quién era el verdadero Dios. Lo que ocurrió fue sobrenatural. Fuego descendió del cielo consumiendo el altar empapado en agua, y todo Israel cayó rostro en tierra reconociendo que Jehová era el único Dios. Fue una victoria absoluta. Espiritualmente hablando, Elías estaba en la cima. Pero justo después de esa cumbre espiritual, llegó Jezabel. No llegó con ejército. No apareció gritando ni invocando ídolos. No se presentó con ímpetu militar. Solo mandó un mensajero, una frase, una amenaza envuelta en palabras frías. Así me hagan los dioses, y aún me añadan. Si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. 1 Reyes 19:2 fue suficiente. Esa sola declaración cargada de una intención espiritual oscura penetró el alma de Elías como una lanza invisible. Y el profeta, el mismo que había invocado fuego del cielo, el mismo que había visto la gloria de Dios frente a multitudes, se quebró por dentro. Sintió miedo. Se levantó y huyó. ¿Cómo puede ser que un hombre tan ungido, tan probado, tan lleno del Espíritu caiga en pánico por una frase? Porque no era solo una frase, era una atmósfera, era una carga espiritual detrás de una mujer, era una asignación demoníaca encapsulada en una amenaza que iba más allá de lo natural. Lo que Elías enfrentó no fue a Jezabel como mujer, sino a un espíritu ancestral de manipulación, intimidación, brujería y control que operaba a través de ella. Aquí hay una revelación profunda. No todo lo que parece autoridad es de Dios. No toda figura de poder carga la gloria. Y no toda persona con influencia visible tiene permiso divino para hablarte. Hay palabras que no son solo palabras, son flechas, son depósitos espirituales que entran por el oído, pero se clavan en el alma. Si no tienes discernimiento, esas palabras te invaden, te debilitan, te hacen temblar como a Elías, no por su contenido, sino por la atmósfera que la rodea. El espíritu de Jezabel no busca destruir desde fuera, busca infiltrarse, tomar control, gobernar desde lo invisible.
Su arma no es la fuerza, es el veneno, la manipulación emocional, la intimidación psicológica, el chantaje espiritual. No necesita gritar, solo necesita hablar en el momento justo, con el tono justo, con la palabra, para sembrar miedo, duda, confusión. Eso fue lo que enfrentó Elías. No era un simple mensaje, era una descarga espiritual demoníaca que sin tocarlo físicamente, lo quebró internamente. Muchos hoy están viviendo exactamente lo mismo. No están siendo atacados con golpes, sino con atmósferas. No están siendo heridos con espadas, sino con frases. No están siendo perseguidos con violencia, sino con silencios calculados, con miradas frías, con gestos que no pueden explicar, pero que los aplastan espiritualmente. Están luchando con personas que, como Jezabel, tienen rostro amable, pero una carga oscura, y si no disciernen esa atmósfera, terminan huyendo como Elías. Elías huyó al desierto, pidió la muerte, se sintió solo, agotado, vacío, todo por una palabra. Pero esa palabra fue el canal por el cual el enemigo quiso desconectarlo de su propósito. Lo que no había logrado la idolatría colectiva, lo intentó una mujer en silencio. Y aquí es donde entra la importancia del discernimiento. Porque si Elías hubiese identificado que lo afectó no era una amenaza humana, sino una operación espiritual, su reacción hubiese sido diferente. Pero en ese momento su discernimiento estaba nublado, como lo está hoy el de muchos que abren el alma a personas carismáticas, convincentes, incluso religiosas, pero que están operando bajo una atmósfera extraña. El discernimiento no es un talento, es una necesidad. Es la única manera de ver más allá de lo que el ojo natural percibe, porque no todo lo que brilla viene del cielo. No toda profecía es de Dios. No toda cercanía es sana, y no toda admiración es saludable. Hay figuras que el enemigo coloca en tu camino no para edificarte, sino para desviarte, que te halagan, te animan, te escuchan, pero que secretamente están sembrando pensamientos que no provienen del Espíritu. Te hablan con autoridad, pero su fuente no es la presencia de Dios, sino la manipulación emocional que esclaviza. Es por eso que la historia de Elías no está en la Biblia solo para contar una caída, sino para mostrarnos cómo opera el infierno a través de lo aparentemente inofensivo. Jezabel no necesitó tocarlo para derribarlo, solo necesitó hablar. Y hoy hay muchas Jezabeles espirituales, hombres y mujeres, que se infiltran en ambientes cristianos, que hablan con unción prestada, que profetizan desde el alma, que aconsejan desde el ego y que siembran cadenas disfrazadas de dirección. Elías, el profeta del fuego, cayó por no discernir. ¿Qué será de nosotros si no pedimos cada día que el Espíritu Santo afile nuestra percepción? Lo más grave es que cuando perdemos el discernimiento, comenzamos a ver cómo amenaza lo que Dios envió y como bendición lo que el infierno disfrazó. Elías, en su huida, sintió que estaba solo, que nadie más seguía a Dios, que su vida había perdido sentido, pero no era real. Era la niebla emocional provocada por una atmósfera demoníaca que entró por una palabra. Eso es lo que el enemigo busca, desactivar tu propósito sin necesidad de destruir tu cuerpo. Si logra hacerte dudar, si logra que huyas de tu asignación, si logra que te escondas cuando deberías avanzar, entonces ya ganó. Pero Dios no dejó a Elías en esa cueva. No lo desechó por su miedo. No lo condenó por su confusión. Lo visitó, lo restauró, le habló en voz suave, lo alimentó y lo envió de nuevo. Porque nuestro Dios no se rinde con sus profetas heridos. Él sabe que muchas veces lo que necesitamos no es otra batalla, sino una restauración del discernimiento. Y eso es lo que viene en esta enseñanza, porque después de identificar cómo opera Jezabel,
aprenderás cómo Dios actúa para devolverte la visión, el enfoque y la fuerza para seguir. Porque aunque hayas temblado, si vuelves a discernir, volverás a vencer. No todos los ataques del enemigo llegan con forma de accidente, tragedia o tentación directa. Algunos se presentan como compañía, como consejo, como afecto. Se sientan a tu lado, te sonríen, te hacen sentir comprendido y poco a poco, sin el que lo notes, comienzan a debilitar tu espíritu. Son presencias que no gritan, pero pesan, no empujan, pero desvían. No hieren con golpes, pero drenan tu discernimiento hasta dejarte seco. Jesús mismo, en su enseñanza más radical sobre los peligros del engaño espiritual, nos advirtió con claridad: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo 7:15. Esta frase breve pero poderosa encierra uno de los principios más ignorados por muchos creyentes. No todos los que aparentan piedad están llenos de Dios. Algunos vienen con apariencia de mansedumbre, de humildad, incluso de sabiduría. Pero detrás de ese vestido de oveja se esconde una naturaleza depredadora, estratégica, calculada. El enemigo no se presenta como lo que es, sino como lo que tú deseas ver. Su objetivo no es escandalizarte, es infiltrarse sin levantar sospechas, sembrar confusión sin provocar rechazo inmediato. ¿Y cómo lo hace? Lo hace mediante personas que cargan una atmósfera que contradice la presencia de Dios, pero que no lo manifiestan de forma abierta. Personas que pueden tener buena intención en lo emocional, pero que en lo espiritual están profundamente contaminadas. Su sola cercanía empieza a producir efectos que no sabes cómo explicar. Y eso es lo que vamos a explorar ahora. Las señales más claras de que alguien que te rodea fue enviado con una carga demoníaca oculta. La primera señal es una disminución repentina de tu vida espiritual. Tal vez tú antes orabas con profundidad, sentías la voz del Espíritu, discernías atmósferas, tenías hambre por la palabra, pero desde que esa persona llegó, todo eso se volvió opaco. Ya no oras igual. Tu mente se dispersa. Te cuesta buscar a Dios con la misma intensidad, y aunque no hubo un pecado visible, hay un peso nuevo sobre ti. Eso no es una coincidencia, es una transferencia espiritual. Cuando alguien con una atmósfera opresiva entra en contacto contigo, sin estar bajo la cobertura de Dios, su influencia comienza a alterar tu entorno interno. La segunda señal es que la conversación se aleja de lo espiritual. Con esa persona puedes hablar de todo: trabajo, emociones, relaciones, dinero. Pero cuando se menciona a Dios, al llamado, a la oración o a la santidad, el ambiente cambia, se vuelve incómodo. Esa persona esquiva el tema, se pone evasiva, incluso lo minimiza. Puede decir que no todo es espiritual o que no hay que exagerar. Eso no es madurez, es resistencia espiritual camuflada de razonamiento lógico. El enemigo sabe que si logra mantenerte lejos de conversaciones que edifiquen tu fe, logrará debilitarte a través del silencio. La tercera señal es aún más sutil, pero devastadora. Empiezas a justificar lo que antes confrontabas. Actitudes que sabías que no eran correctas, ahora parecen entendibles. Pecados que antes discernías ahora parecen humanos. Te encuentras bajando tus estándares espirituales para conservar el vínculo. Ya no hablas con firmeza, te autocensuras. Piensas: si le digo esto, se va a alejar. Si confronto esto, voy a perder su cariño. Y ahí es donde el enemigo gana. No cuando pecas, sino cuando negocias tu santidad. Por afecto emocional. La cuarta señal es la confusión mental y espiritual progresiva. Empiezas a tener dudas que antes no tenías.
cuestionas tus convicciones. Te preguntas si estás exagerando, si tanto esfuerzo vale la pena. El enemigo no necesita quitarte la fe, solo necesita llenarte de preguntas. Una mente dividida ya no puede avanzar con claridad. Génesis 3 nos muestra el origen de todo esto. Con que Dios os ha dicho, así empezó la caída del hombre, no con una mentira evidente, sino con una pregunta sembrada por alguien disfrazado de conversación inofensiva. La quinta señal es la inestabilidad emocional inexplicable. Estás bien por momentos, pero luego te invade la tristeza, el enojo, la angustia y todo eso sin una razón clara. Desde que estás cerca de esa persona, tus emociones se vuelven un campo de batalla. Eso es señal de que hay transferencia espiritual activa. El alma es sensible a las atmósferas, incluso cuando la mente no lo entiende. Y si tu espíritu percibe oscuridad en una relación, tu alma comenzará a sufrirla. La sexta, y quizás más visible señal, es el estancamiento general en tu vida. Proyectos que iban avanzando se detienen, puertas que estaban abiertas comienzan a cerrarse, relaciones sanas se enfrían, tu salud, tus finanzas, tus emociones se ven afectadas y todo coincide con el inicio de una conexión emocional o espiritual con cierta persona. Es el fruto invisible de un vínculo contaminado. Porque lo espiritual, aunque no lo veas, tiene consecuencias en lo natural. Y si mantienes cerca lo que el cielo nunca aprobó, vivirás los efectos del desorden que eso genera. Jesús fue enfático. Por sus frutos los conoceréis. No dijo por sus palabras, ni por sus promesas, ni por su apariencia. Dijo frutos, es decir, los resultados invisibles, pero consistentes, que dejan tras su paso, y estos frutos no se ven de inmediato. Por eso, muchas personas permanecen años en relaciones que los debilitan sin darse cuenta de que están siendo drenados por alguien que parece inofensivo. Pero una vez que tus ojos espirituales se abren, ya no puedes ignorarlo. Porque lo que una vez toleraste por falta de discernimiento, ahora lo ves con claridad. Y esa claridad no viene para condenarte, viene para protegerte, para que puedas cortar con compasión, pero con firmeza. Porque si no lo haces, lo que hoy es incomodidad se convertirá en destrucción lenta de tu propósito. Lo que viene ahora es aún más profundo. Vamos a explorar cómo actúa Dios cuando tú no tienes la fuerza para cortar con alguien que está destruyendo tu atmósfera espiritual. Porque nuestro Dios no es solo guía, es rescatador. Y cuando ve que el peligro espiritual ha entrado por la puerta de la emoción, Él mismo toma la decisión por ti. Lo entenderás muy pronto. Hay momentos en los que aunque tu espíritu sabe que algo no está bien, tu alma se aferra, te cuesta soltar, te duele alejarte, te convences de que tal vez puedes cambiar la situación, de que tal vez no es tan grave, de que quizás estás exagerando, pero por dentro sabes que hay una desconexión con el cielo cada vez que estás cerca de esa persona. Y es entonces cuando tus emociones nublan tu discernimiento, que Dios decide intervenir, no para castigarte, no para herirte, sino para rescatarte de aquello que tú no eres capaz de soltar por ti mismo. Esta intervención divina no siempre llega con una palabra profética o un sueño claro. Muchas veces llega como una tormenta, una crisis, una sacudida que rompe la normalidad y te deja sin explicación. Una discusión inesperada, un quiebre abrupto, una distancia que antes parecía impensable, y tú desde lo humano lo ves como una pérdida, como una injusticia, como algo que no pediste. Pero desde lo espiritual es un acto de amor urgente de parte de Dios. El libro de Jonás nos revela este tipo de intervención con una claridad estremecedora. El profeta recibió una instrucción directa: ir a Nínive a predicar arrepentimiento. Pero su corazón no quería.
su lógica no comprendía. Así que tomó un barco en dirección contraria. Se rodeó de personas comunes sin malas intenciones, sin apariencia maligna, pero estaba desobedeciendo, estaba yendo donde Dios no lo había enviado. Y entonces dice el texto en Jonás 1:4, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Dios envió una tormenta. No vino del enemigo. No fue una prueba fue una intervención directa del cielo para impedir que su siervo llegara a un destino que no había sido aprobado por el Espíritu. No fue odio, fue protección, porque si Jonás hubiese llegado a Tarsis, habría perdido su asignación, habría apagado su voz profética y habría cargado un alma desconectada del propósito. Dios lo sabía y no lo dejó avanzar. Así también ocurre contigo. Cuando estás vinculado a alguien que fue enviado con una carga contaminada y no tienes la fuerza para cortar, Dios no se queda de brazos cruzados. Él ve lo que tú no ves. Él conoce la atmósfera que esa persona carga. Él sabe cómo esa relación te está afectando. Y cuando ve que estás yendo hacia un lugar de confusión, de retroceso, de desvío, Él envía una tormenta no para hundirte, sino para despertarte. La tormenta de Jonás fue un grito del cielo. Todo se sacudió. La estabilidad se perdió. El viaje se interrumpió y los marineros, que no sabían lo que ocurría, comenzaron a buscar respuestas. Así es como ocurre también hoy. De repente, las cosas comienzan a romperse. Lo que antes fluía ya no fluye. Las conversaciones se vuelven tensas. Las emociones se estancan. La oración se apaga. El ambiente se vuelve denso. Y tú te preguntas, ¿qué está pasando? Lo que está pasando es que Dios está interviniendo porque tu alma se está yendo en un barco que Él no autorizó. Jonás no quería soltar, no quería rendirse. Estaba dormido en medio de la tormenta, como muchos creyentes hoy, que duermen espiritualmente en medio del caos relacional, que no quieren ver, que evitan enfrentar la verdad, que insisten en mantener un vínculo que está desatando desorden en todas las áreas de su vida. Pero llega un punto en el que la tormenta no puede ser ignorada. El entorno te lo exige. La atmósfera se vuelve insostenible. Y entonces, ¿entiendes? Esto no es normal. Esto no es casualidad. Esto no es humano. Esto es Dios. Cuando Jonás fue confrontado por los marineros, tuvo que aceptar la verdad. Soy yo el problema. Estoy huyendo de Dios. Y les pidió que lo lanzaran al mar. Fue un acto de rendición, de reconocimiento, de obediencia tardía, pero obediencia al fin. Y cuando lo lanzaron, la tormenta cesó. El mar volvió a la calma. El ambiente cambió, porque cuando entregas lo que Dios te pidió soltar, la paz regresa. Ese mismo principio se aplica hoy. Hay relaciones que están generando tormentas invisibles en tu vida, y mientras insistas en mantenerlas, seguirás viviendo en caos. Pero en cuanto decidas obedecer, aunque duela, aunque parezca injusto, aunque no entiendas del todo, la atmósfera se alineará. Dios no necesita tu comprensión para actuar, solo necesita tu obediencia. Muchas veces no entiendes por qué alguien se alejó repentinamente, por qué hubo un malentendido que rompió todo, por qué esa relación que parecía tan firme se quebró sin aviso. Pero si miras más profundo, si te conectas con el Espíritu, entenderás. Fue una liberación camuflada de pérdida. Dios quitó lo que tú no te atrevías a soltar. Cerró la puerta que tú seguías dejando abierta. Silenció la voz que seguías escuchando por encima de la suya. Y sí, puede doler porque el alma se acostumbra, se apega. Romper vínculos no es fácil, pero más duro es vivir atrapado en relaciones que están drenando tu fuego, apagando tu discernimiento y saboteando tu destino.
Por eso Dios en su amor feroz interviene, porque tu propósito vale más que tu comodidad. Tu asignación eterna pesa más que tu apego emocional, y lo que Él comenzó en ti no será destruido por una conexión disfrazada de afecto. En los próximos momentos vas a aprender cómo discernir estas intervenciones divinas en tu propia vida. Cómo identificar cuando una ruptura es realmente una redención y cómo colaborar con el cielo para no volver atrás. Porque una cosa es que Dios te salve de una relación destructiva y otra muy distinta es que tú insistas en volver a buscarla. Lo que viene ahora será clave para sostener tu libertad. Cuando Dios interviene y corta una relación que llevaba una carga espiritual destructiva, lo hace por amor. Pero lo que sigue después del corte no es menos importante: la sanidad del alma. Porque aunque esa persona ya no esté físicamente cerca, muchas veces permanece alojada en la memoria, en los pensamientos, en las emociones, y es en ese lugar oculto donde el enemigo puede seguir operando si no se rompe lo que quedó atado por dentro. El alma necesita ser desintoxicada espiritualmente, liberada del eco emocional, de lo que ya no es parte del propósito divino. Jesús dijo en Juan 8:32, «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». No dijo que sentirás la verdad, sino que la conocerás. Es un acto de revelación, de comprensión espiritual profunda, porque para sanar de verdad no basta con alejarse físicamente. Es necesario ver con los ojos del espíritu lo que realmente estaba ocurriendo en esa relación, aunque en su momento no lo comprendieras. El primer paso en este proceso es ver el daño que antes justificabas. Mientras estabas atrapado en la conexión emocional, minimizabas lo que te lastimaba. Decías, no es para tanto. Nadie es perfecto, solo necesita tiempo. Pero ahora, a la luz del espíritu, comienzas a ver los patrones con claridad, las manipulaciones sutiles, los silencios usados como castigo, las palabras disfrazadas que erosionaban tu identidad, las actitudes que apagaban tu fuego espiritual y, lo más doloroso, de ver cómo tú mismo empezaste a bajar tus estándares para mantener esa relación. Dios te permite ver eso, no para avergonzarte, sino para liberarte desde la verdad, porque mientras justifiques, seguirás atado. Pero cuando te enfrentas a la realidad con los ojos de la presencia, esa claridad te sana. Empiezas a entender que no eras débil, sino atrapado, que no estabas exagerando, estabas siendo oprimido, y que esa incomodidad que sentías no era rechazo humano, era el Espíritu Santo gritando dentro de ti. El segundo paso es romper todo pacto emocional invisible. Sí, aunque ya no haya contacto, es posible que aún existan lazos en el alma. Porque cuando compartes confidencias profundas, afecto sincero, promesas, sueños, incluso intimidad física o emocional, se forma un vínculo espiritual, una cuerda que, si no se corta conscientemente, sigue absorbiendo energía, espacio emocional y sensibilidad espiritual. Por eso necesitas declarar con tu boca: rompo en el nombre de Jesús todo lazo emocional, mental y espiritual con nombre de la persona. Cancelo todo pacto, toda palabra sembrada, toda fantasía construida. Reclamo de vuelta mi mente, mi corazón, mi enfoque, y entrego esta área al Espíritu Santo para que sea restaurada y sellada por su presencia. Y aunque esa oración parezca simple, es una llave poderosa para cerrar puertas que el alma sigue dejando entreabiertas. Lo que viene después de esa ruptura es fundamental: la restauración de tu identidad. Una de las heridas más profundas que dejan este tipo de relaciones es el daño silencioso que se hace a tu autopercepción. Empiezas a creer que no vales lo suficiente, que nunca serás entendido, que siempre terminarás atrapado en vínculos que terminan en dolor,
que no mereces algo diferente. Son mentiras sembradas en la vulnerabilidad del alma, y si no las desenmascaras, se convierten en creencias. Pero Dios no solo corta lo tóxico, Él reconstruye desde lo divino. Te recuerda quién eres, te recuerda lo que cargas. Comienza a hablarte de nuevo, a devolverte la sensibilidad. Te devuelve los sueños, te devuelve la claridad, te viste con dignidad, te sana desde adentro hacia afuera. Isaías 6:3 dice que Él da gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo, en lugar de luto, manto de alegría, en lugar del espíritu angustiado. Esa es la promesa, no solo sacarte del lugar equivocado, sino formarte con una nueva fuerza desde la identidad correcta. Y en este proceso de sanidad también viene una nueva unción de discernimiento. Porque quien ha sido herido por una relación contaminada y ha sido sanado por el Espíritu, recibe un tipo de percepción diferente. Ya no te entregas con facilidad, ya no te dejas impresionar por palabras bonitas, ya no necesitas llenar vacíos con personas, porque ahora el Espíritu te ha entrenado para oler el engaño antes de que entre por la puerta. Y eso no es frialdad, es madurez, es supervivencia espiritual. También comenzarás a entender que todo lo que viviste tiene un propósito, que no fue una pérdida inútil, que no fue tiempo desperdiciado, que Dios, aún en medio del dolor, estaba formando en ti un carácter que no tenías antes, una autoridad espiritual que solo se obtiene cuando pasas por el fuego y no te quemas. Porque ahora, al ver hacia atrás, puedes decir, Dios me libró, Dios me enseñó, y ahora puedo ayudar a otros a no caer en lo mismo. Porque cuando eres verdaderamente sanado, tu historia ya no te avergüenza, te respalda, tu proceso ya no te duele, te posiciona, tu pasado ya no te define, te empodera, y tu alma, una vez vaciada de la carga emocional, se convierte en un recipiente listo para ser lleno por completo del Espíritu Santo. Lo que viene ahora es clave para consolidar esa libertad. Vamos a ver cómo proteger tu atmósfera espiritual para que nunca más vuelva a entrar una presencia disfrazada que apague tu fuego. Porque la sanidad no solo es para estar bien, es para permanecer firme. Y eso se construye desde dentro hacia afuera, con un nuevo estándar, una nueva vigilancia y una nueva relación con la presencia. Hay una diferencia crucial entre ser liberado y permanecer libre. Ser liberado es un acto divino, un corte espiritual que te separa de lo que te estaba destruyendo. Pero permanecer libre es una decisión diaria, una construcción intencional, un estilo de vida que protege tu atmósfera espiritual como el bien más valioso que tienes. Porque el enemigo, una vez expulsado, no se resigna. Observa, rodea, espera, busca nuevas grietas. Por eso el salmista no dijo, el que visita al Altísimo, sino el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91:1. Habitar implica permanencia, intimidad, construcción de una nueva casa espiritual. Blindar. Tu atmósfera no es una reacción al ataque, es una prevención constante contra todo lo que pueda drenar tu fuego, robar tu paz o apagar tu sensibilidad espiritual. Es decidir que no todo entra a tu mente, no todo entra a tu casa, no todo entra a tu círculo. Y para vivir así, necesitas establecer ciertos principios que se conviertan en murallas invisibles, pero infranqueables. El primer principio es cultivar una comunión diaria con el Espíritu Santo, no como una rutina religiosa, sino como una relación viva, dinámica y necesaria. Porque mientras más hablas con Él, más fácil te será identificar cuando algo no viene de Él. El discernimiento se agudiza en la comunión, no en el estudio teórico. No necesitas sentir fuego cada vez que oras, pero sí necesitas permanecer en esa conversación diaria
donde tu alma se alinea, se limpia y se fortalece. Ese espacio secreto se vuelve tu refugio, tu fuente, tu lugar de seguridad. El segundo principio es vigilar el contenido que consumes. Muchos creyentes cuidan sus corazones, pero descuidan sus ojos y sus oídos y no se dan cuenta de que cada imagen, cada palabra, cada canción modifica la atmósfera interior. Si escuchas constantemente mensajes llenos de quejas, miedo, crítica o inmoralidad, tu espíritu comienza a apagarse sin que lo notes. Lo mismo ocurre con conversaciones que, aunque parezcan inofensivas, siembran chismes, incredulidad o doble ánimo. Es ahí donde debes ser radical. Esto no alimenta mi espíritu. Esto no entra. El tercer principio es levantar un estándar en tus relaciones. No todas las personas pueden tener acceso íntimo a tu vida. Jesús amó a todos, pero no se expuso ante todos. Escogió 12. Y aún dentro de esos 12, solo 3 subieron al monte con él. ¿Por qué? Porque no todos pueden cargar con lo que tú portas. Y si abres tu alma a quienes no tienen respeto por tu propósito, terminarás drenado, confundido o desviado. Aquí es donde debes hacerte preguntas claves. ¿Esta relación me edifica o me distrae? ¿Esta persona respeta mi consagración o la relativiza? ¿Puedo hablar de Dios con libertad o me siento limitado? Las respuestas a esas preguntas son el termómetro de tu entorno espiritual. El cuarto principio es convertir tu casa en un altar, no solo en un lugar de descanso. Muchos creyentes son poderosos en la iglesia, pero viven en casas espiritualmente abiertas a toda clase de influencia. Música secular que promueve la lujuria, películas que exaltan el caos, objetos que han sido consagrados a otras fuentes espirituales. Y todo eso, aunque no lo veas, afecta la atmósfera. Es momento de llenar tus espacios con alabanza, oración, palabra y presencia. Pon música que exalte a Dios. Ora en voz alta. Unge tus habitaciones. Lee la Escritura en los ambientes. Declara: este lugar es morada del Espíritu Santo, y todo lo que no viene de él queda fuera. Porque tu casa no es solo tu refugio físico, es el territorio donde se cultiva la atmósfera de tu alma. El quinto principio es vivir con una alerta espiritual activa, sin caer en paranoia emocional. No se trata de desconfiar de todos, ni de vivir con miedo. Se trata de estar despierto, sensible, con el oído afinado a la voz del Espíritu. Si sientes incomodidad al hablar con alguien, no lo ignores. Si algo se siente denso, pesado, extraño, detente. Pide discernimiento, examina. Y si es necesario, pon distancia. No por orgullo, no por juicio, por protección, porque tu paz vale más que cualquier explicación que debas dar. Y si alguien te acusa de exagerado, recuérdales que el infierno también se disfraza, que no toda guerra espiritual grita, algunas susurran, que no todo lo que brilla es gloria y que no todo lo que se siente bien es de Dios. Porque si has sido liberado, tu responsabilidad ahora es mantenerte libre, y eso requiere decisiones firmes, incluso incómodas. El sexto principio es establecer una oración diaria de cobertura y protección antes de salir de casa, antes de tomar decisiones importantes, antes de dejar que alguien entre en tu espacio emocional. Declara: Señor, guarda mi atmósfera, revela cualquier contaminación, quita todo lo que no venga de ti, rodéame con tu presencia, que mi discernimiento esté despierto, que mi paz sea el filtro y que solo entre en mi vida lo que tú has enviado. Esa oración constante no solo protege, sella tu atmósfera en la voluntad de Dios, porque después de haber sido sanado, no puedes darte el lujo de volver a lo que te enfermó. Después de haber sido rescatado,
No puedes regresar voluntariamente a la confusión. Lo que fue roto por la presencia no debe ser reconstruido por la emoción. Por eso Dios no solo quiere limpiarte, quiere enseñarte a protegerte, a construir muros invisibles que mantengan fuera lo que antes logró entrar, a vivir blindado, no por miedo, sino por claridad, no por orgullo, sino por obediencia. Lo que viene ahora es aún más poderoso. Vamos a aprender cómo convertir tu historia de liberación y sanidad en una autoridad espiritual que impacte a otros, porque tu proceso no termina en ti. Lo que Dios hizo en tu alma es semilla de libertad para los que aún siguen atrapados. Prepárate porque tu voz, tu testimonio y tu discernimiento están a punto de volverse una herramienta en las manos del reino. Lo que viviste no fue casualidad. Cada lágrima, cada silencio, cada noche de confusión, en medio de una relación espiritualmente contaminada, tuvo un propósito que va más allá de ti. No fuiste simplemente rescatado para estar en paz. Fuiste formado en la oscuridad para aportar luz, preparado en medio del dolor para ministrar desde la compasión. Porque cuando Dios te libera y te sana, no lo hace solo para restaurarte, lo hace para activarte como instrumento de libertad para otros. El enemigo quiso usar esa persona para silenciar tu discernimiento, para apagar tu llamado, para contaminar tu atmósfera, pero no logró destruirte y eso ya es una victoria. Pero Dios quiere llevarte más lejos, quiere convertir tu proceso en autoridad espiritual, porque el verdadero poder en el reino no está solo en lo que aprendiste, sino en lo que venciste. Y ahora tú has vencido, no solo porque Dios te cubrió con su sangre, sino porque tu historia tiene peso, tiene voz, tiene dirección. Como dice Apocalipsis 12:11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Ese versículo revela algo profundo. El testimonio no es solo una historia del pasado, es una herramienta de guerra espiritual en el presente. Cada vez que hablas desde tu proceso, estás liberando luz sobre alguien que aún camina en tinieblas. Estás cortando mentiras con tu verdad. Estás sanando heridas que otros ni siquiera saben cómo nombrar. Estás revelando lo que el enemigo intentó esconder bajo la apariencia de afecto, y por eso tu voz ahora tiene autoridad, pero no cualquier voz. Es una voz que ha sido entrenada en la batalla, que no habla desde la teoría, sino desde la cicatriz, que no repite conceptos, sino que transmite experiencias santificadas por el Espíritu. Y eso, amado hermano, es lo que marca la diferencia entre alguien que aconseja y alguien que ministra. Tú ahora portas discernimiento afilado, compasión verdadera y una historia que puede rescatar a otros. Hay personas a tu alrededor, familiares, amigos, creyentes que están entrando exactamente en las mismas trampas de las que Dios te sacó. Están con personas que apagan su fuego. Se sienten confundidos, pero no entienden por qué. Oran, pero no escuchan. Lloran, pero no logran soltar. Y necesitan a alguien que les diga: yo estuve ahí, sé lo que sientes, pero también sé que se puede salir. Porque cuando tú hablas con esa mezcla de verdad y misericordia, el infierno tiembla. Y aquí está la clave. No tengas miedo de hablar. No permitas que el enemigo te haga callar por vergüenza. No creas que fallaste. Lo que tú viviste fue una escuela de formación divina. Y ahora eso que fue una herida se ha convertido en un arma de precisión en las manos de Dios. Porque tú sabes lo que es ser engañado, lo que es tener el alma enredada, lo que es no poder dormir por culpa de una atmósfera extraña. Y también sabes lo que es ser rescatado por el Espíritu, sanado por dentro, y volver a ver con claridad. Ese proceso te dio una capacidad que muchos no tienen: discernimiento con compasión.
No te limitas a identificar lo falso, sino que sabes cómo liberar con ternura a quien aún no puede verlo. Y eso te convierte en alguien peligroso para el infierno. Porque tú no solo portas fuego, portas comprensión, no solo denuncias el error, ministras desde la misericordia, y esa combinación es oro puro en el reino. Desde ahora, cada conversación que tengas con alguien atrapado puede ser una oportunidad divina. Pero recuerda, no todos están listos para escuchar toda la verdad. Por eso, pídele al Espíritu lenguaje correcto para cada persona. A algunos les hablarás con firmeza, a otros con preguntas que los lleven a pensar. Con otros simplemente compartirás tu testimonio, y su alma despertará por el poder del Espíritu que respalda tu historia. Y no te sorprendas si algunos se resisten, se enojan o se alejan. Jesús también fue rechazado por decir verdades que incomodaban. Pero tú no fuiste llamado a agradar, fuiste llamado a advertir, despertar y liberar. Y mientras hables con amor, desde un corazón sano y con dirección del cielo, tu palabra no volverá vacía, porque no es solo tuya, es palabra respaldada por experiencia y por el fuego del Espíritu Santo. Este es el momento en que debes comenzar a ver tu pasado, no como una carga, sino como una plataforma. Cada error, cada caída, cada silencio fue parte del proceso y hoy se convierte en parte de tu ministerio. Porque no fuiste liberado para esconderte, fuiste liberado para formar a otros, para ser un faro que guíe en la niebla, una señal viva de que el discernimiento es posible, una voz que advierte antes del daño. Dios no te dio esta libertad para que vuelvas a caminar solo, ni para que te guardes todo para ti. Él te está empujando a multiplicar la luz, a sembrar discernimiento en otros, a formar un entorno donde nadie más tenga que pasar por lo que tú pasaste. Y si tú aceptas esta asignación, verás cómo el cielo empieza a usar tus palabras, tus heridas sanadas y tu visión restaurada como una herramienta poderosa para levantar a los que caen. Lo que sigue será aún más profundo. Vamos a ver cómo restaurar por completo tu comunión con el Espíritu Santo ahora que tu atmósfera ha sido limpiada. Porque no solo se trata de sanar, se trata de caminar de nuevo con intimidad plena, con dirección clara, con sensibilidad espiritual aguda. Prepárate porque lo que viene es el renacer de tu relación más importante, la que sostendrá todo lo que has conquistado hasta aquí. Cuando has caminado por un valle oscuro, donde tu atmósfera fue contaminada y tu discernimiento herido, es natural que tu comunión con el Espíritu Santo también haya sido afectada, no porque Él se haya ido, sino porque tu sensibilidad se apagó. Es como cuando una señal de radio se llena de interferencias. La voz sigue transmitiendo, pero tú ya no puedes oír con claridad. Después de una relación tóxica, después de haber estado expuesto a palabras dulces, pero venenosas, a afectos que no venían de Dios, el alma queda herida, cerrada, desconfiada. Y en ese estado muchos creyentes creen que no pueden volver a conectar con la presencia como antes. Pero eso es una mentira. El Espíritu Santo no se ofende como los hombres, no te castiga por haberte equivocado. Él sigue ahí esperando que regreses con sinceridad. Ezequiel 36, 2-6, 27 contiene una promesa que hoy cobra vida sobre ti. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos. No se trata solo de restaurar lo que tenías, se trata de recibir algo nuevo, más profundo, más firme, más fuerte, porque Dios no te está llamando a repetir el pasado, te está llamando a inaugurar una nueva dimensión de intimidad. Y para eso el primer paso es volver al altar personal,
no al que tenías antes, sino a uno renovado. Ese altar no es físico, es ese momento en tu día donde todo se detiene y tú decides encontrarte con Él, sin máscaras, sin excusas, sin rituales vacíos. Puede ser en tu cuarto, en el auto, en un rincón silencioso, pero ese lugar se convierte en un santuario cuando tu corazón se presenta con verdad. Y ahí no necesitas decir mucho. Basta una frase: Espíritu Santo, aquí estoy. Te extraño, te necesito. Háblame otra vez. No subestimes gesto. No pienses que necesitas sentir fuego o ver visiones. La restauración comienza con presencia, no con espectáculo. Y si tu corazón está quebrado, preséntaselo así. No maquilles tus emociones. El Espíritu no busca performance, busca verdad. Y cuando encuentra sinceridad, desciende con ternura, con dirección, con vida. El segundo paso es sanar tu capacidad de confiar. Porque después de haber sido engañado por alguien que parecía espiritual, el alma tiende a cerrarse. Comienzas a dudar de todos, incluso de ti mismo, incluso de Dios. Es un mecanismo de defensa, pero si no se entrega al Espíritu, se convierte en una cárcel. Por eso debes orar con honestidad. Señor, sana mi confianza. Enséñame a confiar otra vez. Límpiame de la sospecha que me aleja incluso de tu voz. Que no me encierre en mí mismo por temor a volver a ser herido. Esa oración es poderosa, porque lo que el enemigo quebró en ti no fue solo una relación, fue la capacidad de rendirte sin miedo, de escuchar sin filtro, de obedecer sin resentimiento. Pero el Espíritu puede restaurar eso, como dice Isaías 30:21. Tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él. Esa dirección está viva, está lista, solo necesita que tu alma se vuelva a abrir. El tercer paso es llenarte de nuevo, porque no puedes caminar con una copa medio vacía. No puedes ministrar, servir, enseñar ni avanzar si estás seco por dentro. Y el Espíritu no quiere solo caminar contigo, quiere habitarte, fluir en ti, incendiarte otra vez con pasión santa. Pero para eso necesitas vaciarte, soltar el control, dejar de esconder lo que duele y decir con valentía: Espíritu de Dios, ocupa los lugares que antes estaban contaminados, lléname por completo. Lo que antes me apagaba, hoy lo entrego. Habita donde antes residía el miedo. Toma el lugar que por ignorancia cedía a lo falso. Efesios 5:18 lo dice con claridad. Sed llenos del Espíritu. No es una sugerencia, es una necesidad, porque si no te llenas de Él, te llenarás de algo más. Y ya sabes cómo termina eso. Pero ahora tú has sido sanado, has sido restaurado, tienes espacio libre, tienes hambre nueva, y eso es todo lo que el Espíritu necesita para descender con fuerza, con claridad, con dulzura irresistible. El cuarto paso es reconocer que tu relación con el Espíritu no es como antes. Es mejor, porque ahora sabes cuánto necesitas su voz. Ahora sabes lo frágil que es vivir sin dirección. Ahora has aprendido que nada compensa su presencia. Y por eso tu comunión ya no se basa en emoción, se basa en convicción. Ya no lo buscas solo cuando sientes, sino porque entiendes. Y ese tipo de búsqueda es la más madura, la más estable, la más transformadora. No tengas miedo de volver a abrir tu corazón. No tengas miedo de hablarle como antes. Él no guarda resentimientos. No está herido por lo que hiciste. Está expectante por lo que vas a construir con Él desde ahora. Y lo que viene, si decides caminar con el Espíritu otra vez, será mucho más fuerte que lo que perdiste. Porque esta vez ya no caminas ingenuamente, esta vez caminas con discernimiento, con estructura, con claridad. Lo que sigue será aún más poderoso,
porque ahora que has restaurado tu comunión, es tiempo de fortalecer tu vida espiritual de forma resistente y duradera para que nunca más tambalees ante la manipulación disfrazada de cariño. Lo que viene es fundamento, es madurez, es una vida que ya no reacciona al dolor, sino que anticipa con sabiduría todo lo que el enemigo intenta. Prepárate porque esta vez tu estabilidad no será temporal. Será una muralla firme plantada por el Espíritu de Dios. Después de haber sido liberado, sanado y restaurado en tu comunión con el Espíritu Santo, llega una etapa crucial, la construcción de una vida espiritual resistente. Porque el enemigo no se conforma con haber sido expulsado una vez. Él volverá a intentar, buscará brechas, momentos de descuido, emociones desprotegidas, pero esta vez no encontrará a la misma persona. Esta vez encontrará a alguien fortalecido, alerta y plantado en convicciones que no se negocian. Proverbios 4:23 nos da el principio más poderoso para esta etapa. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Esa no es solo una advertencia, es un llamado a la vigilancia espiritual constante. Porque el corazón, no la mente, no el cuerpo, no las emociones, es el centro de operaciones del espíritu. Y si no proteges tu corazón, todo lo demás colapsa. La resistencia espiritual no es un don, es una construcción diaria. Se edifica con hábitos, con decisiones, con límites. No se trata de vivir con miedo, sino con claridad. No se trata de encerrarte, sino de blindarte con sabiduría, porque ahora sabes que las amenazas no siempre vienen con apariencia de maldad. A veces vienen con sonrisas, con afectos, con supuestas afinidades, y por eso tu discernimiento debe estar acompañado de estructura espiritual. El primer fundamento de esa estructura es establecer límites saludables, límites en tus relaciones, en tus pensamientos, en tus conversaciones. No todos pueden entrar en tu intimidad. No todos merecen acceso a tu alma. Jesús no se abrió con todos, y tú tampoco debes hacerlo. Aprender a decir no es arrogancia, es protección. Decidir guardar silencio cuando una conversación no edifica, no es debilidad, es sabiduría. Discernir cuándo alejarse, aunque no haya una razón visible, no es exageración, es obediencia a la inquietud del espíritu. Cuando alguien comienza a robar tu paz, a desviar tu enfoque, a sembrar confusión, no necesitas justificar tu distancia. Solo necesitas recordar que tu propósito vale más que cualquier relación que quiera negociar tu nivel espiritual. Guarda tu corazón no por miedo a ser herido otra vez, sino porque ahora entiendes lo valioso que es cuando está lleno de presencia y claridad. El segundo fundamento es reordenar tu estilo de vida para sostener lo que Dios ya te dio. Muchos creyentes experimentan un despertar espiritual, pero con el tiempo vuelven a caer porque sus hábitos siguen siendo frágiles. Se llenan del espíritu en oración, pero luego pasan horas consumiendo contenido vacío o contaminante. Piden dirección a Dios, pero se rodean de voces que no tienen temor del cielo. Hablan de santidad, pero se exponen a ambientes donde la presencia de Dios se apaga. Tú ya no puedes darte ese lujo. Lo que Dios sembró en ti es demasiado valioso como para arriesgarlo en una rutina desordenada. Haz una evaluación honesta. ¿Qué prácticas están fortaleciendo tu discernimiento? ¿Qué decisiones están debilitando tu sensibilidad? ¿Qué actividades, personas o hábitos están erosionando tu paz sin que lo notes? Y empieza a cortar, a reemplazar, a blindar, porque la madurez espiritual no se mide por lo que sientes, sino por lo que sostienes diariamente. El tercer fundamento es desarrollar una capacidad firme para confrontar lo que amenaza tu atmósfera espiritual.
Habrá momentos en los que el Espíritu te pedirá que no solo te alejes, sino que hables, no para atacar, sino para dejar claro que tu vida está gobernada por el cielo. La confrontación no siempre será cómoda, pero es parte del crecimiento. Y si lo haces con un corazón limpio, sin orgullo ni dureza, esa confrontación puede convertirse en el primer paso de la restauración de alguien más. Y si no es así, será el cierre necesario para que el cielo limpie tu entorno. El cuarto fundamento es rodearte de creyentes que te edifiquen. La resistencia espiritual no se sostiene en aislamiento. Necesitas un círculo de personas que no alimenten tus emociones, sino tu espíritu. Gente que te diga la verdad, aunque duela, que ore contigo, que ayune por ti, que celebre tu obediencia más que tus logros. Si no tienes ese círculo, ora para que Dios lo forme, y mientras llega, sé tú ese círculo para otros. Porque muchas veces la mayor protección espiritual no está en lo que evitas, sino en lo que edificas alrededor tuyo. El quinto fundamento es mantenerte activo espiritualmente. Cuando dejas de servir, de orar, de estudiar la palabra, de ministrar, te vuelves vulnerable. El alma ociosa empieza a mirar hacia atrás, a recordar lo que ya fue cortado, a justificar lo que ya fue sanado. Y si no llenas ese espacio con propósito, el enemigo lo llenará con su gestión. Por eso, muévete, ora por otros, intercede, enseña, ayuda, sirve, no porque tengas que hacerlo, sino porque has sido levantado para caminar, no para estancarte. Y finalmente, el sexto fundamento: no ideales el pasado. Uno de los ataques más sutiles del enemigo es hacerte creer que tal vez exageraste, que tal vez esa relación no era tan dañina, que tal vez podrías volver si todo estuviera más maduro. Pero esa es una trampa, porque lo que Dios ya limpió, el enemigo siempre intentará disfrazar de nostalgia. No caigas, no vuelvas, no mires atrás. Filipenses 3:13 es tu ancla, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Este es el tiempo para establecer una vida inquebrantable, una espiritualidad resistente que no se doblegue ante manipulaciones, seducciones o emociones disfrazadas. Una estructura interna que no tambalea con el viento porque ha sido edificada sobre la roca de la verdad, la presencia y la obediencia. Y lo que viene ahora será el broche final. Aprenderás cómo transmitir esta firmeza a otros. Porque no fuiste llamado solo a permanecer fuerte, tú fuiste llamado a formar una generación que camine con luz, con discernimiento, con identidad. Y eso comienza con tu ejemplo, con tu palabra, con tu decisión de vivir como un guardián del reino. Prepárate porque tu historia no termina contigo, comienza a multiplicarse en otros. Cuando Dios te libera, te sana y te fortalece, no lo hace solo para tu bienestar personal. Lo hace porque hay un propósito mayor: convertirte en un canal de liberación para otros. Lo que viviste, lo que superaste, lo que lloraste y finalmente venciste, no fue en vano. Fue un entrenamiento divino para una misión espiritual. Enseñar a otros a discernir, a proteger su atmósfera, a no caer en las mismas trampas emocionales y espirituales que a ti casi te destruyen. Pablo lo expresó con claridad en 2 de Corintios 1:4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Aquí está el principio del reino. El consuelo que recibes no es solo para ti. Es la herramienta con la que sanarás a otros. Tu proceso se convierte en una escuela, tu historia, en una advertencia viva, tu restauración, en esperanza para quienes aún están atrapados. Y esto no se trata de convertirse en predicador,
ni de subir a un púlpito. Se trata de asumir el lugar de mentor espiritual que Dios te ha asignado, porque tú ahora aportas algo que muchos no tienen. Discernimiento con cicatriz, claridad con compasión, visión con autoridad. Y no puedes callar eso porque a tu alrededor hay personas, familiares, amigos, discípulos, hermanos de comunidad que están entrando exactamente en los mismos engaños que un día tú sufriste y necesitan una voz que diga, «Dete». Ese camino no es de Dios. Pero esa voz no debe ser dura ni religiosa. Debe ser firme y misericordiosa. Habla desde tu proceso, no desde tu opinión. No digas, «Estás equivocado». Di, «Yo también estuve ahí. Yo también justifiqué lo que no debía. También toleré lo que el Espíritu me pedía soltar. Pero cuando obedecí, todo cambió». Esa clase de testimonio tiene más poder que 1000 argumentos, porque no es teoría, es verdad vivida, y las almas hambrientas no necesitan teorías, necesitan realidades. Empieza por tus hijos, por tu pareja, por tus amigos cercanos. Enséñales a discernir las atmósferas, no solo a juzgar comportamientos. Muéstrales que el enemigo no siempre viene gritando, a veces viene abrazando, que no todo lo que se siente bien del cielo, que hay personas con rostro amable, pero con atmósfera pesada, y que si no aprenden a escuchar la incomodidad del espíritu, pueden terminar apagando su fuego por sostener una relación que nunca fue autorizada por Dios. Explícales que si después de hablar con alguien se sienten drenados, confusos, apáticos en lo espiritual, eso es señal de contaminación atmosférica. Enséñales a identificar los cambios sutiles: falta de oración, pérdida de hambre por la palabra, desconexión con la presencia, justificación de lo que antes sabían que era incorrecto. Y muéstrales que no están locos por sentir eso, que es el Espíritu hablando, que es la protección divina alertando antes de que sea demasiado tarde. Y para que esa enseñanza sea efectiva, crea espacios donde puedan hablar sin miedo. Especialmente si tú lideras una familia, una célula, un grupo de oración o simplemente eres referente espiritual en tu entorno. Abre momentos para preguntas. Invita a la sinceridad. Pregunta: ¿sientes que hay alguien que te está alejando del fuego? ¿Hay vínculos que te roban la paz? ¿Hay conversaciones que te apagan el deseo de buscar a Dios? No todos responderán al principio, pero estarás plantando una semilla, y cuando llegue su momento de crisis, sabrán que contigo pueden hablar sin temor a ser juzgados. También es vital que aprendas a discernir cuando compartir tu testimonio completo. No siempre es el momento. No todos están listos. Pero el Espíritu te mostrará cuando una palabra tuya puede desbloquear la libertad de alguien. A veces será en una conversación privada, otras en un mensaje breve y otras en una oración a solas con alguien que está a punto de rendirse. Y lo que tú digas desde tu proceso será como una llave que abre una prisión sin que lo notes. No olvides que tu autoridad no es agresión, es claridad con gracia, es firmeza con ternura. Jesús lo demostró con la mujer adúltera. No la condenó, pero tampoco justificó su pecado. Le ofreció perdón y dirección. Tú fuiste restaurado para hacer lo mismo, para señalar el peligro, pero también abrir la puerta de salida, para advertir, pero también consolar, porque quien ha sido sanado sabe hablar con palabras que no hieren, sino que liberan. Por eso, forma un legado. Que tu familia aprenda a decir no, que tus hijos no sean manipulables, que tus discípulos tengan estándares altos en sus relaciones. Enséñales a orar por discernimiento, a cerrar puertas espirituales con autoridad, a no negociar la paz por una caricia, a no abrir el corazón a quien no carga luz. Enséñales que la verdadera espiritualidad
no es emoción, es atmósfera, y que el alma consagrada no se entrega con facilidad porque sabe lo que cuesta volver. Al levantarse después de haber caído, y sobre todo, ora cada día para que Dios te dé el lenguaje adecuado para cada persona, porque no todos necesitan escuchar lo mismo. Algunos necesitan firmeza, otros preguntas que los lleven a pensar. Algunos necesitan testimonio, otros simplemente un abrazo que diga, no estás solo, y esto también va a pasar. Amado hermano, tú no fuiste restaurado para ser pasivo, fuiste restaurado para restaurar. Lo que superaste tiene peso, lo que venciste tiene poder. Y si decides usarlo con sabiduría, muchas personas evitarán caer donde tú caíste, y entonces sabrás que todo el dolor tuvo sentido, porque lo que comenzó como una liberación personal se convirtió en una asignación divina. Ahora viene el cierre final de esta jornada. Un momento para proclamar con fe tu libertad, afirmar tu propósito y declarar que estás listo para caminar en lo nuevo. Lo que viene ahora es más que una conclusión. Es una comisión del cielo. Prepárate para sellar todo lo que el Espíritu ha hecho contigo. Esto no termina aquí. Esto apenas comienza. Hay una fuerza que muchas veces subestimamos en el reino de Dios. El poder del testimonio. No hablamos de contar una historia para emocionar, ni de compartir un episodio difícil solo para desahogarse. Hablamos de algo más profundo, más espiritual, más transformador. El testimonio es una semilla de libertad, una espada en las manos del Espíritu, una herramienta para romper cadenas invisibles en quienes escuchan. El salmista lo entendía bien cuando declaró en el Salmo 66:16: Venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. Ese contar lo que ha hecho a mi alma no es una simple narración. Es una declaración de guerra contra el silencio que mantiene a muchos cautivos. Porque lo que tú viviste, lo que tú lloraste, lo que tú venciste, puede ser exactamente la llave que otro necesita para salir del pozo donde se encuentra atrapado. Y tú no tienes que tener una historia perfecta para que sea poderosa. Lo que la hace poderosa no es la forma en que ocurrió, sino el hecho de que Dios intervino y tú decidiste no rendirte. El enemigo sabe esto. Por eso hace todo lo posible para que te calles. Te susurra: ¿quién eres tú para hablar si fallaste? ¿Y si no te creen? ¿Y si te juzgan? ¿Y si te rechazan otra vez? Pero lo que el infierno teme no es tu historia. Es el poder espiritual que tu historia tiene ahora, que fue redimida por Dios. Porque lo que fue una herida, ahora es una cicatriz. Y las cicatrices no duelen, pero hablan. Hablan de batallas vencidas, de fidelidad divina, de un alma que fue rescatada cuando parecía que no había salida. Por eso, tu testimonio no es debilidad, es autoridad, es evidencia viva de que el cielo se metió en tu historia y la reescribió. Y cuando compartes lo que el Señor hizo por ti, no solo estás contando algo, estás desatando un ambiente espiritual de libertad. Estás diciendo con tu vida que Dios aún restaura, que aún libera, que aún transforma, y eso tiene un peso que ninguna prédica por sí sola puede lograr. Pero también necesita sabiduría para compartir. No todo se cuenta con todos. No todas las partes de tu proceso deben ser expuestas en cualquier lugar. Por eso, pide al Espíritu Santo que te dé discernimiento para saber cuándo, con quién y cómo hablar. A veces una frase bastará. Otras veces necesitarás abrir tu alma por completo. Pero si lo haces guiado por Él, tu palabra no volverá vacía, porque lo que tú dices no es solo un recuerdo, es una impartición de vida, de esperanza, de dirección. Y aquí hay algo profundo. Muchas personas se sienten solas en sus luchas porque piensan que nadie las entiende, que nadie más ha pasado por eso.
que su dolor es único. Y entonces, cuando tú te atreves a hablar, no desde el orgullo ni la autocompasión, sino desde la sanidad, ese muro se rompe. El otro escucha y dice, yo también estoy ahí. Y eso que parecía imposible de confesar, ahora se vuelve confesable. Y la confesión abre puertas a la restauración. El poder de tu testimonio también reside en que rompe la cultura del silencio religioso, esa que hace que muchos finjan estar bien mientras por dentro están siendo destruidos. Cuando tú hablas con verdad, estás enseñando que no se trata de aparentar perfección, sino de vivir procesos reales con un Dios real. Y esa autenticidad enciende a otros a buscar a Dios con la misma verdad con la que tú fuiste rescatado. Pero hay algo más. Tu testimonio no solo libera, también forma. Forma el carácter espiritual de quienes te escuchan. Forma discernimiento, forma criterio, forma convicción. Porque tú no hablas desde una posición lejana, hablas desde el campo de batalla, desde lo vivido, desde lo vencido. Y eso establece una plataforma firme sobre la cual otros pueden construir sus propias decisiones. Es por eso que Dios no borró tu pasado, lo redimió. Porque en tus recuerdos ya no hay condenación. Ahora hay autoridad para hablar y libertad para actuar. Cada vez que alguien escuche lo que Dios hizo contigo y cada vez que un joven te mire a los ojos y tú le digas, eso que estás viviendo también lo viví, pero Dios me levantó. Estarás expandiendo el reino, estarás multiplicando la sanidad, estarás plantando discernimiento donde antes solo había ingenuidad emocional. No tengas miedo de repetir lo que ya contaste si el Espíritu lo pone en tu boca. Cada persona lo necesita de forma distinta, y lo que para ti es algo superado, para otro puede ser el comienzo de una transformación. Nunca subestimes el alcance de tu proceso. No fue pequeño, no fue común, fue una intervención divina para salvar tu atmósfera, tu llamado y tu futuro. Y ahora cada palabra tuya, cada testimonio compartido en obediencia, es una espada afilada en las manos de Dios. Lo que viene ahora es el cierre de todo este viaje, un momento sagrado donde sellarás lo aprendido, proclamarás tu libertad y te posicionarás con firmeza para lo que viene. Porque este no es el final de tu historia, es el inicio de tu comisión. Prepárate para levantar la voz, cerrar las puertas del pasado y entrar en la dimensión que el Espíritu preparó para ti desde el principio. Una de las tareas más delicadas, pero también más poderosas que el Espíritu Santo te encomienda después de tu restauración, es enseñar a otros sin perder el equilibrio entre la compasión y la firmeza. No se trata simplemente de señalar errores o advertir sobre caminos peligrosos. Se trata de convertirse en un canal de verdad que no condena, pero tampoco calla, que no golpea, pero tampoco endulza el veneno. Y esa capacidad solo la adquiere quien ha sido quebrantado, sanado y entrenado en la misericordia de Dios. Efesios 4:15 establece este principio eterno, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Aquí encontramos una combinación divina, verdad y amor. No se trata de escoger uno sobre el otro. Se trata de que ambos fluyan juntos como una sola voz. Porque la verdad sin amor se convierte en juicio, pero el amor sin verdad se convierte en permisividad peligrosa. Y tú, que ya fuiste restaurado, estás llamado a sostener ese equilibrio santo. Muchas personas en tu entorno están siendo manipuladas por las mismas atmósferas que un día te envolvieron a ti. Están atrapadas en relaciones contaminadas, en emociones disfrazadas, en conexiones que drenan su discernimiento y necesitan escuchar una voz clara, una voz que les diga, eso que toleras no es de Dios. Ese vínculo que sostienes
no está alineado con tu llamado. Esa relación que defiendes está apagando tu luz, pero necesitan oírlo desde un corazón que no habla desde la superioridad, sino desde la compasión de alguien que también fue rescatado. Por eso, cada vez que el Espíritu te impulse a confrontar, hazlo con sabiduría. Pregúntate, ¿estoy hablando desde el amor o desde la indignación? ¿Quiero ayudar o quiero tener la razón? ¿Estoy viendo a esa persona como alguien débil o como alguien en proceso igual que yo lo estuve? Porque el tono con el que hablas puede abrir una puerta o cerrarla para siempre. Jesús es nuestro ejemplo supremo en esto. Nunca escondió la verdad, pero tampoco la lanzó como un arma. La mujer samaritana, la adúltera, los discípulos confundidos, incluso Pedro con sus impulsos carnales, todos fueron confrontados, sí, pero desde una mirada que amaba más de lo que acusaba. Y esa es la mirada que tú ahora debes tener. Porque el que ha sido tocado por la gracia no puede hablar desde la dureza, pero tampoco puede callar por miedo a incomodar. No temas decir, eso no te está haciendo bien. El Espíritu no aprueba eso. Ese vínculo no tiene respaldo del cielo. Pero di también, yo sé lo que se siente estar ahí, y sé lo que se siente salir con heridas, pero con libertad. Y si tú decides obedecer, Dios no solo te va a sacar, te va a sanar y te va a usar. Ese tipo de mensaje no hiere, transforma. Y recuerda que enseñar con compasión también implica esperar con paciencia. No todos obedecerán al primer consejo. Algunos dudarán, otros se resistirán. Habrá quienes te escuchen, pero se alejen. No te frustres. Tú no estás llamado a cambiar a nadie. Estás llamado a sembrar verdades, a sostener atmósferas, a permanecer firme para cuando esa persona finalmente despierte y necesite un lugar seguro donde volver. El amor te da paciencia, la verdad te da firmeza, y juntos forman en ti una autoridad pastoral que no depende de un título, sino de una cicatriz bien sanada. Porque tú sabes cómo se siente estar atrapado, sabes lo que es ignorar las advertencias, sabes lo que cuesta soltar, y sabes que sin misericordia nadie se sana. Pero también sabes que sin verdad nadie es realmente libre. En esta etapa de tu vida, el Espíritu te convertirá en guía para muchos. Personas rotas vendrán a ti no buscando doctrina, sino dirección. Y cuando se sienten delante de ti, necesitan escuchar palabras que los despierten, pero también los abracen, que los confronten, pero también los levanten, que los sacudan, pero también los sanen. Por eso, cada vez que enseñes, ora primero. Espíritu Santo, que mi verdad no sea agresiva y que mi amor no sea hablando. Dame lenguaje que edifique, que lo que salga de mi boca sea como un martillo contra la mentira, pero como un bálsamo sobre la herida. Que mis palabras tengan tu peso, tu luz y tu compasión. Y mientras lo haces, descubrirás algo hermoso. Que enseñar no solo es para formar a otros, sino para afirmar lo que tú también aprendiste. Porque cada vez que hablas con verdad y gracia, tu alma se recuerda a sí misma de lo que fue, de lo que venció y del propósito por el cual aún sigues de pie. En el próximo paso de esta jornada, vas a aprender cómo formar una cultura espiritual de discernimiento en tu entorno, en tu familia, en tu iglesia, en tu comunidad. Porque lo que ahora aportas no es solo para momentos individuales, es para establecer un legado colectivo de claridad, de firmeza, de verdad. Un entorno donde nadie más sea presa fácil de lo que un día casi destruyó tu alma. Prepárate, porque lo que viene va a expandir todo lo que el Espíritu ha depositado en ti. Hay una responsabilidad sagrada que nace cuando has sido rescatado de la oscuridad y restaurado por la luz. Transmitir lo aprendido a la siguiente generación.
porque lo que Dios sembró en ti no puede morir contigo. Fue diseñado para multiplicarse, para expandirse, para levantar una línea de hijos espirituales, discípulos y comunidades enteras que no se dejen engañar por el enemigo. No basta con que tú hayas vencido. La victoria se consolida cuando formas a otros para que también caminen en discernimiento. Deuteronomio 667 lo declara con poder. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Ese no es solo un consejo para padres, es una estrategia espiritual para formar una cultura de claridad en todo tu entorno. Porque si tú fuiste víctima de relaciones disfrazadas, si caíste en manipulaciones emocionales, si viviste confusión por falta de guía, entonces tienes una misión: enseñar a otros para que no pasen por lo mismo. Formar una generación con discernimiento no se trata de dar lecciones teóricas, sino de establecer hábitos espirituales que se vuelvan normales, cotidianos, innegociables. Discernimiento no es un don reservado para unos pocos. Es una disciplina que se entrena, que se cultiva, que se transmite con intención. Empieza por tu casa. Enséñales a tus hijos, aunque sean pequeños, a oír esa voz interior que dice: esto no está bien. No minimices sus sensaciones espirituales. Si un niño dice: no me gusta estar con tal persona, o me siento raro cuando estamos en ese lugar, escúchalo. Porque el Espíritu también habla a través de los inocentes. Enséñales a orar no solo para pedir cosas, sino para buscar confirmación, para filtrar vínculos, para pedir luz antes de abrir el corazón. Crea un ambiente donde hablar de discernimiento no sea raro, sino parte del lenguaje diario. En vez de preguntar solo cómo estuvo tu día, pregunta: ¿sentiste paz en lo que hiciste hoy? ¿Hubo algo que te pareció confuso? ¿Crees que esa conversación o esa persona te acercó a Dios o te distrajo? Esas preguntas forman criterio espiritual, no solo emociones religiosas, porque discernir no es juzgar a las personas, es entender lo que cargan. Y si estás en una posición de liderazgo como mentor, pastor, discipulador o simplemente como influencia espiritual en tu entorno, sé intencional en enseñar estos principios. No des por hecho que los demás ya lo saben, porque lo que tú aprendiste con lágrimas, otros lo necesitan con urgencia. Establece enseñanzas, estudios, tiempos de oración enfocados en proteger la atmósfera, en detectar lo sutil, en resistir lo emocional que apaga lo eterno. Enséñales que una sonrisa no siempre viene de Dios, que una conexión emocional no siempre tiene respaldo espiritual, que hay palabras dulces que esconden ataduras, que no todo afecto edifica, que hay personas que llegan con ternura, pero cargan asignaciones del infierno. Y sobre todo, enséñales a poner límites con autoridad, a cortar vínculos cuando el Espíritu diga: hasta aquí, a preferir la soledad con paz, que la compañía con contaminación. Forma también una cultura de intercesión por el discernimiento. Ora con tu familia por las personas que se acercan. Enseña a tus discípulos a no abrir su intimidad sin antes haber preguntado al Espíritu Santo. Muéstrales que es más importante tener claridad que tener compañía, que es más seguro esperar en oración que lanzarse por necesidad emocional. No olvides el poder del testimonio. Comparte lo que viviste sin vergüenza, sin detalles innecesarios, pero con transparencia. Hazles ver que tú no naciste sabiendo esto, que también fuiste engañado, pero que Dios te rescató, y que si Él lo hizo contigo, lo puede hacer con ellos antes de que caigan. Tu historia puede ser el antídoto para un error futuro. Tu voz puede ser el eco que los despierte cuando el enemigo intente infiltrarse.
Formar una generación con discernimiento es más urgente que nunca. Vivimos en tiempos donde la apariencia engaña, donde la emoción gobierna, donde muchos se mueven por necesidad y no por convicción. Y si tú no enseñas, el infierno lo hará. Si tú no adviertes, el mundo confundirá. Si tú no hablas, el silencio abrirá la puerta a la destrucción. Por eso, decide hoy sembrar con intención, aunque parezca lento, aunque no veas frutos inmediatos, porque cada principio que siembras con verdad se convierte en un muro invisible que protegerá a quienes amas. Y llegará el día en que verás a tu casa, a tu comunidad, a tus discípulos resistir con firmeza lo que antes a ti te destruyó. Ese día sabrás que valió la pena, que tu proceso no fue en vano, que tu discernimiento no fue solo para ti, sino para formar una herencia espiritual inquebrantable. En el siguiente paso, vamos a hablar de algo aún más profundo. ¿Cómo usar todo este proceso? No solo para enseñar, sino para establecer una atmósfera familiar y comunitaria blindada, donde el enemigo no tenga espacio, donde el espíritu gobierne y donde la verdad sea el idioma que todos hablen. Prepárate. Estás formando un legado eterno. Uno de los mayores secretos espirituales para proteger tu atmósfera, tu hogar y tu círculo más íntimo no está en las acciones visibles, sino en lo invisible. La oración constante, ferviente y preventiva. Es en ese terreno donde se libran las verdaderas batallas. Es allí en la intimidad del altar donde se bloquean ataques antes de que lleguen, donde se cierran puertas antes de que se abran y donde se desactivan conexiones contaminantes antes de que siquiera se manifiesten. Job lo entendía, un hombre justo, temeroso de Dios, íntegro en todas sus acciones, pero más allá de su carácter, había algo que lo destacaba, su constancia en la intercesión. Job 1:5 nos revela un detalle impactante. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y lo santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. No fue una oración ocasional, no fue un acto ritualista, fue una cobertura espiritual diaria, constante, apasionada, profética. Job no esperaba ver el pecado manifestado para actuar. Intercedía por lo que aún no era visible, por lo que tal vez estaba en el corazón, por lo que el enemigo podría estar incubando en silencio. Y eso es lo que el Espíritu te está llamando a hacer en esta etapa de tu vida. Ser centinela espiritual de tu entorno, sacerdote del altar familiar, vigía de la atmósfera que rodea a quienes amas. Muchos creyentes oran cuando ya todo se quebró, cuando la relación se volvió tóxica, cuando la confusión se instaló, cuando la atmósfera está contaminada, cuando los hijos ya están atrapados emocionalmente. Pero tú, que fuiste restaurado y entrenado en discernimiento, estás siendo llamado a orar antes, a cortar antes, a filtrar antes. Porque la oración, cuando se hace con claridad espiritual, se vuelve una muralla invisible que ninguna agenda del infierno puede atravesar. Por eso, cada día, al despertar, antes de que el ruido del mundo te envuelva, presenta tu círculo al Señor. Menciona uno por uno, tu pareja, tus hijos, tus padres, tus discípulos, tus amigos cercanos, y declara sobre ellos, Señor, cierra toda puerta que el enemigo intente abrir hoy. Si alguien que no viene de ti quiere acercarse a ellos, desvía el camino. Si hay una palabra que pueda sembrar confusión, cancélala. Si hay una atmósfera contaminada en su entorno, purifícala. Si hay una conexión en formación que trae oscuridad disfrazada de luz, rómpela antes de que se fortalezca. Esta clase de oración no solo protege,
Despierta el discernimiento en los que aún no lo han desarrollado plenamente. Tu intercesión puede provocar inquietudes santas en el alma de tus hijos. Puede hacer que tu cónyuge se sienta incómodo con una persona en particular. Puede generar en tus discípulos una pausa antes de abrir el corazón a quien no deben. Porque cuando tú cubres, el cielo se moviliza, y lo que tú no puedes controlar físicamente, Dios lo gobierna espiritualmente, y no necesitas una hora de oración elaborada. A veces, una simple frase con convicción basta para establecer autoridad. Espíritu Santo, rodea mi casa con tu fuego, que solo lo tuyo permanezca, que todo lo demás sea desviado, pero hazlo cada día. No te canses, porque la intercesión diaria no solo protege el presente, forma el futuro. Estás cultivando una atmósfera donde lo profético florece, donde la sensibilidad espiritual se fortalece, donde el enemigo no encuentra grietas por donde infiltrarse. Recuerda, esto no se trata de controlar a las personas que amas, se trata de cubrirlas espiritualmente para que no sean manipuladas. Emocionalmente, la oración no anula el libre albedrío, pero fortalece el espíritu para que las decisiones sean guiadas desde lo alto. Y esa es la diferencia entre un círculo vulnerable y un círculo blindado. Además, la intercesión no solo es por protección, es también por dirección. Ora para que tus hijos tengan claridad al elegir amistades. Ora para que tus discípulos desarrollen convicciones profundas. Ora para que en tu casa haya una atmósfera tan llena de la presencia de Dios que todo lo que no viene del cielo se incomode apenas entre. Porque cuando la gloria llena un lugar, la oscuridad no resiste. Si hoy sientes que hay alguien en tu entorno que podría estar siendo influenciado por una conexión contaminante, no entres en pánico, entra en el altar. Porque lo que la palabra no alcanza, la oración sí, lo que tu consejo no logró cambiar, la intercesión lo puede arrancar de raíz. Y lo que parecía una derrota emocional puede terminar siendo una victoria espiritual contundente si decides cubrir cada espacio con oración ferviente. Estás construyendo una vida donde la prevención espiritual se vuelve estilo de vida, y eso marcará la diferencia en generaciones. Porque no basta con discernir para ti mismo. Necesitas proteger a los que aún no saben discernir por sí solos. Y Dios te ha dado el poder para hacerlo, no desde la fuerza, sino desde la intercesión. En el siguiente bloque, hablaremos sobre cómo afirmar ese legado espiritual con acciones visibles, no solo orando, sino inspirando, modelando y dejando marcas que formarán una herencia de discernimiento que perdurará más allá de tu propia vida. Prepárate, porque lo que estás construyendo será eterno. Llegamos a un momento sagrado en esta jornada espiritual. Después de todo lo que has vivido, todo lo que has superado, todo lo que el Espíritu ha revelado, sanado y reconstruido dentro de ti, es hora de asumir tu lugar con una nueva conciencia. Tu legado espiritual comienza ahora. No más como alguien que fue víctima del engaño, sino como alguien que porta una luz que va a guiar a muchos. No más como alguien que solo buscaba consuelo, sino como una antorcha encendida para marcar el camino de otros. Isaías 61 resuena con fuerza profética sobre tu vida. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Esa no es una invitación emocional, es una comisión celestial. Es el cielo diciéndote, ya no puedes quedarte abajo, ya no puedes seguir escondido, ya no puedes hablar como si aún estuvieras en sombras. Ahora llevas luz, y esa luz no es para admirarla, es para usarla. Tu historia fue entrenamiento, tus heridas, preparación, tus lágrimas, activación, y todo eso converge en este instante donde tu legado comienza a tomar forma.
¿Qué es un legado espiritual? No es solo lo que predicas, es lo que construyes. Con tu vida es lo que dejas plantado en otros. Es el fuego que permanece cuando tú ya no estés hablando. Es la huella invisible, pero eterna que tu caminar deja en tu familia, en tus discípulos, en tu entorno. Es formar una generación que no sea manipulada por emociones, sino gobernada por el Espíritu. Ese legado comienza con decisiones concretas, decisiones como discipular con intención. Ya no puedes depender solo de reuniones emocionales o de palabras motivadoras. Ahora debes formar con profundidad, reunirte con quienes el Espíritu te muestre, abrir la Biblia, orar con ellos, contarles lo que tú viviste, advertirles antes de que caigan. No se trata de tener multitudes, se trata de sembrar en los corazones que Dios te entregue. Tu legado también se expresa en el ejemplo, porque muchos ya te están observando. Observan cómo hablas, cómo cortas vínculos cuando el Espíritu lo ordena, cómo decides con paz, cómo no toleras lo que antes justificabas. Y sin que tú lo sepas, cada una de esas acciones está enseñando más que 1000 sermones. El verdadero legado espiritual no se impone, se contagia, se transmite, se graba en el alma de quienes están cerca. Además, tu legado requiere valentía, porque muchas veces serás el primero en tu familia, en tu iglesia, en tu comunidad, en vivir con este nivel de discernimiento, y eso incomodará. Algunos pensarán que te has vuelto frío, otros te acusarán de ser demasiado radical. Pero tú sabes que no se trata de orgullo ni de religiosidad. Se trata de mantener la atmósfera limpia para que el espíritu tenga libertad de moverse. Y si eso implica poner límites, cortar accesos, cerrar puertas, entonces lo harás. Porque ahora entiendes que lo emocional no puede secuestrar lo eterno. Tu legado también se expresa en la forma en que restauras a otros. Ya no hablarás con dureza, pero tampoco con tolerancia peligrosa. Hablarás con un amor que no calla, con una verdad que no condena, con una gracia que no habilita pecado, pero que abraza al quebrantado. Porque tú sabes lo que es necesitar misericordia, pero también sabes lo que es ser confrontado por Dios y ser transformado desde lo profundo. Y no olvides que tu legado espiritual también es profético, porque estás formando no solo a los que ves hoy, sino a generaciones que aún no han nacido. Cuando enseñas a tu hijo a orar antes de confiar, estás protegiendo a tus nietos. Cuando formas a tu discípulo en pureza espiritual, estás preparando a un futuro mentor. Cuando decides no abrir tu corazón a quien no carga la gloria, estás cerrando la puerta a una cadena de destrucción que venía de generaciones atrás. Tú eres el punto de quiebre. Tú eres el eslabón que interrumpe la repetición del infierno. Y cuando el enemigo quiera susurrarte que no estás listo, que aún tienes mucho por sanar, que no eres digno de ser ejemplo, recuerda que tu autoridad no viene de tu perfección, sino de tu obediencia, que no hablas desde la teoría, sino desde el proceso vivido, que el Espíritu mismo te levantó, te limpió, te activó y te está enviando, y que Él no comete errores. Si te trajo hasta aquí, es porque ha nacido tu luz y la gloria de Jehová reposa sobre ti. Así que levántate, habla, enseña, ora, confronta, forma, discierne, protege, acompaña, sana, despierta, porque tú ya no caminas solo. Ahora aportas una unción generacional. En el próximo y último bloque, vamos a sellar todo este proceso con declaraciones de propósito, libertad y compromiso eterno. Porque no basta con haber sido restaurado. Es tiempo de proclamar quién eres ahora en Dios, lo que llevarás contigo y lo que jamás volverás a permitir. Prepárate para declarar con firmeza: mi atmósfera pertenece al Espíritu. Mi historia tiene destino y mi legado ya comenzó. Gracias por quedarte hasta el final. De verdad, muy pocos lo hacen.
Mientras la mayoría navega por la superficie de lo espiritual, como quien camina sobre un lago helado con miedo a hundirse, tú decidiste sumergirte, entraste en las profundidades, te dejaste confrontar, corregir, consolar y reconstruir. Y eso te convierte en alguien diferente. No eres un espectador más. Eres un peregrino de la verdad, un elegido que escuchó el susurro del cielo y no lo ignoró. Quiero que imagines algo conmigo. Piensa en un antiguo templo escondido en medio del desierto. Solo algunos lo encuentran. Solo unos pocos entran. Pero dentro, entre columnas de luz y ecos de eternidad, está el altar donde Dios marca a los que usarán antorchas para guiar a otros en la oscuridad. Tú has llegado a ese altar. Este video fue ese templo y ahora llevas la antorcha. Por eso quiero pedirte algo muy simple, pero con poder profético. Comenta esta frase sin añadir nada más. Yo cargo la antorcha. Con solo esas 4 palabras me estarás revelando que llegaste al final, que fuiste tocado, que estás listo para ser uno de los que llevan luz donde antes solo hubo engaño. No es una frase cualquiera, es una consagración pública, un nombre que se graba en la lista de los vigilantes espirituales. Y si este mensaje te habló, y sé que lo hizo, no lo guardes como un secreto. Es una antorcha. Y las antorchas están hechas para encender otras. ¿Sabes qué ocurre cuando uno de estos videos llega a alguien en el momento exacto? El infierno se inquieta, las cadenas invisibles se aflojan, alguien en silencio vuelve a orar, otro deja de llorar por lo que Dios quitó. Tú puedes ser el instrumento que active eso. Comparte este video, no lo pienses 2 veces. Y si todavía no estás suscrito, déjame decirlo sin rodeos. Estás caminando cerca del fuego, pero aún fuera del altar. Suscribirse a este canal no es apoyar a un creador de contenido, es unirse a una torre de vigilancia espiritual. Aquí no venimos por entretenimiento, venimos por activación, por palabra, por formación. Es como tener acceso a una lámpara en medio del bosque y elegir caminar a oscuras. Es como tener la llave de la torre y quedarte fuera por simple distracción. No dejes que eso te pase. Si no te suscribiste aún, hazlo ahora. Y si ya lo hiciste, siéntete orgulloso. Eres parte de los guardianes del discernimiento. Recuerda lo que viviste aquí. Aprendiste a reconocer rostros que no cargan bendición, sino misión destructiva. Fuiste entrenado para leer atmósferas, no solo palabras. Te convertiste en un protector de tu altar, tu círculo, tu llamado, y ahora aportas algo que no tenías antes, una sensibilidad afinada por el fuego y la compasión. Llévate esta reflexión final como un anillo invisible en tu dedo espiritual. El que no discierne, repite. El que discierne, redime. Tú ya no repetirás ciclos. Tú has sido redimido para redimir. Y no olvides, nos volveremos a encontrar aquí, en este santuario digital donde la voz del Espíritu todavía habla. Porque la historia no termina aquí, solo ha comenzado. Te espero en el próximo video y mientras llega, sostén tu antorcha en alto.